Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker y en esta semana estoy en Carolina del Sur y pues aquí estoy para predicar. Hace poco regresé de Israel, donde estuve por casi un mes viendo todos los sitios bíblicos y yo tuve un buen tiempo ahí, buen tiempo. ¿Sabes qué? La Biblia es verdad. Yo vi mucho de la Biblia donde había pasado en este viaje y era pues para mí una gran bendición viendo todo allí de que habla la Biblia. Y estuve pensando en esto porque pude yo caminar en los pasos de Jesús, en los pasos de Pablo, en los pasos de Pedro. Y para mí era bien, de David, rey David, los pasos del rey David, todo. Y pensando en Jesús, pensando en los milagros que hizo Jesús. Yo vi muchos lugares donde Cristo Jesús hizo sus milagros. Soy testigo ocular del lugar. Y es como dice la Biblia. Otra vez, la Biblia es verdad. Bueno, ya regresé a los Estados Unidos y en mi mente estuve pensando, craneando se llama, ¿verdad? De estas cosas. Y Dios puso algo en mi mente. Y yo doy la honra y la gloria a Él, porque yo no soy tan inteligente pensar en eso. Pienso que Dios me dio este pensamiento. Pero pensé en los milagros de Jesús y yo quería ver otra vez los milagros de Jesús y estuve pensando, wow, los milagros de Jesús nos pone a pensar en el Evangelio. Entonces quiero predicar hoy de este tema. Los milagros de Jesús nos recuerdan al Evangelio. ¿Ok? Mi gramática en español a veces es bueno, a veces es mal. Yo no sé cuál es correcto decir. Los milagros de Jesús nos recuerdan al Evangelio o los milagros de Jesús nos recuerdan del Evangelio. ¿Ok? Quiero que entiendas lo que estoy diciendo. Entonces yo voy a cambiar un poco para que entiendas. Los milagros de Jesús nos pone a pensar en el Evangelio. ¿Ok? ¿Entiendes de lo que voy a hablar? Pensando yo en lo que Cristo hizo en la tierra, en hacer sus milagros, yo veo que los milagros que Él hizo están algo del Evangelio. ¿De qué hablas? Estás preguntando. Bueno, sin pues hablar más, vamos a ir directamente de qué hablo. ¿Ok? Voy a mencionar primer milagro de Jesús. Voy a mencionar dos milagros de Jesús hechos en Jerusalén. Y después vamos a hablar de los últimos o el último milagro de Jesús. Ahora, una cosa que aprendí mientras que estuve en Honduras es algo interesante. Jesús hizo sus milagros en esta zona, en Israel. Muchos milagros, pero cuando Él llegó a la capital, Jerusalén, Él solo hizo dos milagros y nada más. ¿Por qué solamente hizo dos milagros en la ciudad de Jerusalén y no más? ¿Y por qué hizo todos los demás milagros en otro lado? Era una cosa que me puso a pensar. Y pensando en esto, Dios me dio este mensaje. Entonces, si Dios permite, me gustaría enseñarte lo que el Señor puso aquí, pero también aquí. Y es con gozo que traigo este mensaje. Espero que es una bendición. Vamos primero a Juan capítulo 11 en nuestra Biblia. Y ¿sabes qué? El primer milagro es algo interesante. Pero antes de hablar de los milagros, quiero leer Juan 11, 47. Voy a leer Juan 11, 47 hasta 53, ¿ok? Después voy a hablar de los milagros y cómo corresponden los milagros de Jesús con el Evangelio, ¿ok? Vamos a Juan 11, 47, leyendo hasta versículo 53. Dice,
Entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos juntaron concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchos milagros. ¿De quién habla? Jesús. Jesús hizo muchos milagros, pero como te digo, solo 2 en la ciudad de Jerusalén. Los demás fuera de la ciudad. ¿Por qué? Hablaremos de eso. Entonces ellos dijeron, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y nación. Los sacerdotes, solo pensando en sí mismos, dicen, nuestro lugar y la nación también. ¿Por qué pensaron en sí mismos primero? Pues narcisismo tenían quizás, solo pensando en ellos, no en pues otros, o sea, en ellos primeros. Poco feo eso. Y dicen, versículo 49, entonces Caifás, uno de ellos, y yo vi la casa de Caifás en mi viaje, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni consideráis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Mas esto no lo dio de sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día consultaban juntos para matarle. Jesús hizo muchos milagros, pero los líderes religiosos, los falsos, no querían. Y por esto ellos consultaron en cómo matarlo. Pero esto era parte del plan de Dios. Dios tenía todo esto planeado, gracias a Dios. Amén. Pero es importante entender que Cristo hizo muchos milagros. Y si ellos no hubieran hecho nada, ellos mismos dijeron que todos creerán en Él. Muchos milagros que hizo Jesús. Bueno, yo voy a hablar de los milagros de Jesús y cómo nos recuerdan del Evangelio. ¿Ok? Vamos a ver el primer milagro de Jesús en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, aquí tenemos el primer milagro de Jesús. Y había en Caná de Galilea. ¿Y sabes qué? Yo fui ahí. No en este año, el año atrás, cuando yo fui a Israel, nosotros fuimos a Caná. Y allí es un pueblo que existe hasta hoy. Hay un hombre que vende vino. Y él se llama Daniel. Y Daniel dice, aquí pasó eso en el tiempo de Jesús. Y hay un calle. Y en la calle, en la pared o el muro, ahí está escrito toda esta escritura de lo que pasó en el tiempo de Jesús, de este milagro. Es muy interesante. Vamos a leer Juan 2, 6 hasta 11. Y estaban puestas ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabían en cada uno o cada una 2 o 3 cántaros. Díceles Jesús, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y díceles, sacad ahora y llevad al maestresala, y lleváronselo. Y cuando el maestresala gustó el agua hecha vino, y no sabía de dónde era, mas lo sabían los siervos que había sacado el agua, el maestresala llama al desposado y le dice, todo hombre pone primero el buen vino, y cuando han bebido bien, entonces lo que es peor. Mas tú has guardado el bien vino hasta ahora. Este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Primer milagro que hizo Jesús era cambiar agua a ¿qué? Vino.
¿Sabías tú que vino en la Biblia es un tipo de sangre? Deuteronomio 32:14 habla de la uva y dice la sangre pura de la uva. Entonces, para mí, pensando en los milagros de Jesús, cómo corresponden con el Evangelio, pues me pone a pensar en la sangre. Cuando predicamos el Evangelio, debemos predicar la sangre, porque la sangre es importante, es integral al Evangelio. El Evangelio no solo es que Cristo murió y fue sepultado y resucitó. El Evangelio es cómo Cristo murió, derramando su sangre. Él murió por nuestros pecados, por derramar la sangre. Entonces, primer milagro que hizo Jesús me pone a pensar en la sangre, la importancia de la sangre. Quizás Jesús está diciendo, no te olvidas la sangre. Qué importante es la sangre, porque vino es un tipo de sangre. ¿Ok? Ahora, hizo Jesús muchos milagros durante su ministerio aquí en la tierra. Pero solamente 2 fueron hechos en Jerusalén. Y quiero enfocar en estos 2 hechos en la ciudad de Jerusalén. Es algo que yo aprendí cuando estuve en Israel, en Jerusalén. Y tenía una guía, una mujer de Ucrania, de Ucrania, ucranio, no sé cómo decir Ukraine en español, pero tú sabes lo que es. Y esa mujer me enseñó esto y yo dije, ¿por qué nunca he escuchado esto como pastor leyendo la Biblia? ¿Por qué nadie me ha mencionado esto antes? Qué raro que ella sabía y yo no. Entonces, quiero compartir con ustedes lo que ella me enseñó. Tenemos Jesús visitando a Israel y ahí en Israel él hizo 2 milagros y uno en una piscina y otro en otra piscina o sea, manantial de agua. Ahora, cuando ellos salieron del desierto o de las montañas y llegaron a Jerusalén, pues sudaron, huelen feo, ¿verdad? Entonces, a la entrada de la ciudad había siempre agua para limpiarse. Y cuando Cristo hizo sus 2 milagros en la ciudad de Jerusalén, hizo ambos en un lugar de agua. No sé por qué, pero es interesante. Y mire lo que eran los milagros. Voy a enseñarte los 2, ¿ok? Juan capítulo 1, versículo 1, Juan capítulo 5, versículo 1 hasta pues 9. Y ahí leímos, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque, que en lengua hebrea es llamada Betesda. ¿Okay? Esto es la piscina de Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos estaba echada una grande multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero entraba en este estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba ahí cierto hombre que había 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio estar echado y supo que ya por mucho tiempo había estado enfermo, dícele, ¿quieres ser sano? Y el enfermo le respondió, Señor, no tengo hombre que cuando el agua fuere revuelta me meta en el estanque, porque entre tanto que yo vengo, desciende otro antes que yo. Dícele Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y andaba, y era sábado aquel día. Entonces, primer milagro en la ciudad de Israel era sanar a un cojo. El hombre cojo. ¿Para qué? ¿Qué significa esto? El cojo. Bueno, vamos a ver el otro y yo lo cuento. ¿Ok? El otro era otro piscina.
Y esto se encuentra en Juan capítulo 9. ¿Ok? Otra vez, solamente 2 milagros hizo Jesús en Jerusalén. Hizo los demás fuera de la ciudad. ¿Por qué no más en la ciudad? Ni idea. Mi pensamiento es porque allí habían los fariseos que ni querían creer. Entonces, por esta razón, no pudiera hacer muchos porque ellos no querían creer. No sé. Pero en Juan 9, 1 a 7, miramos al otro. Y pasando Jesús, vino a un hombre ciego desde su nacimiento. Y preguntaronle sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús, ni este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiestan en él. Es menester que yo obre las obras de aquel que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo de la saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que interpretado es enviado. Importante esto, vamos a ver. Se fue pues y se lavó y vino viendo. Ok, 2 milagros que hizo Jesús en la ciudad de Jerusalén. Uno era sanar un ciego. Otro era sanar el cojo. Antes de hablar cómo esto corresponde con el Evangelio, tengo que retroceder un poco. Me enseñó mi guía ahí esto, algo que yo no sabía, que era interesante. El rey David, cuando él vino con su ejército, tomar Israel, la ciudad de Jerusalén, él estaba fuera y él estaba diciendo, vamos a tomar esa ciudad, hay que rendirse o vamos a atacar. Y los que estaban adentro de Jerusalén dijeron, los Jebusites en inglés, Jebuseos o algo así, Jebuseos, ellos dijeron al rey David, mire, tú eres tan débil que hasta los cojos y los ciegos de nosotros podemos ganar contra ti en la batalla. ¿Qué cosa decir? Pero estaban diciendo a ellos que tan débil era. Burlaron a él, que tan débil que hasta nosotros podemos salir y los cojos y los ciegos pueden ganar si tú nos ataca. Entonces, tan triste y tan enojado que era el rey David hizo un mandado, ¿verdad? Y él dijo, cuando tomamos la ciudad, nunca va a entrar un cojo ni un ciego en la ciudad. O no en la ciudad, en el templo de Dios. Y esto era una costumbre que duró hasta el tiempo de Jesús. Y en los tiempos de Jesús no permitieron el ciego ni el cojo en el templo. Qué raro, ¿verdad? Entonces, cuando vino Jesús, hizo 2 milagros. Y los 2 milagros que hizo Jesús en Jerusalén era sanar el cojo y sanar el ciego. ¿Qué estaba diciendo? Mire David, todos tienen acceso ahora a Dios. Bueno, al templo podemos decir, pero va al templo para tener acceso a Dios. Pero Jesús es el templo, Jesús es Dios. Pero era para mí algo interesante, muy interesante. Y es algo que yo no sabía, pero pensando en esto, yo dije, wow, sí, hay simbolismo en los milagros de Jesús. Bueno, con esto dicho, ¿cómo podemos pensar en el Evangelio de esto? ¿Ok? El cojo y el ciego sanado. Bueno, los que no son salvos son ¿qué? Ciegos y necesitan ver la verdad del Evangelio. ¿Y cómo es que escuchen el Evangelio? Uno tiene que venir caminando. Si uno es cojo, el cojo no puede caminar para traer el Evangelio.
Entonces, los que traen el evangelio, los que no son cojos, ¿me entiendes? Y por esto yo quería compartir algunos versículos. Vamos a Mateo 13, 15. Me puso a pensar los milagros de Jesús en el evangelio. Y antes que uno puede ser salvo, uno tiene que tener sus ojos abiertos y uno tiene que tener alguien que trae el evangelio. Porque la Biblia dice, vamos a ver el versículo en un momentito, que los que traen el evangelio, qué bonitas son sus pies. Bueno, dice aquí en Mateo 13, 15, dice, porque el corazón de este pueblo está engrosado y de los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean de los ojos y oigan de los oídos y del corazón entiendan y se conviertan y yo los sane o yo los salvo. Antes que puede ser salvo, uno tiene que ver Cristo crucificado, entender, escuchar y entender el evangelio y después aceptarlo por fe para ser convertido. Entonces, para mí, Jesús haciendo sus milagros, el primero nos pone a pensar en la sangre que Él derramó. Y otra cosa que olvidé decir, porque dije en inglés, dijo en aquel lugar, primero siempre traen la sangre buena, después la más peor. Pero tú has traído lo más peor primero y lo mejor después. Nos pone a pensar en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era por la sangre de animales. Pero hoy es por la sangre de Dios Jesús. La sangre de animales no es que nos salva hoy, no es tan poderoso. Leyendo el libro de Hebreos, Hebreos dice que Jesús trajo mejor sacrificio y su sangre es mejor. Interesante, ¿verdad? Si quieres pensar en estas cosas. Pero vamos a Romanos capítulo 10. Yo estuve pensando en cómo los milagros de Jesús nos pone a pensar en el evangelio. Espero que puedas entender lo que estoy diciendo. Si no, pues más adelante tú vas a entender, ¿ok? Romanos 10, 14 dice, ¿ok? Cuando sanó Jesús al hombre ciego, Él dijo, ahora vaya a vecina de Siloé, que significa enviado. Enviado. Bueno, según la Biblia, el evangelio debe ser enviado por medio de una persona que no es cojo, que va a predicar. Oiga lo que dice Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que predican el evangelio de paz, de los que prediquen el evangelio de las cosas buenas. Yo tengo mi abuela no, la bisabuela. Mi bisabuela cuando nació se llamaba Fanny. Fanny tenía sus pies no así, así. Y toda su vida ella caminaba así. Era poca coja ella. Pero los pies bonitos, cuando uno tiene pie buena, ellos pueden correr, ellos pueden caminar bien, ellos pueden. O bueno, Jesús sanó al cojo. ¿Para qué? Para traer las buenas nuevas a los demás. Él quiere que nosotros que somos salvos predicamos. Y dice aquí, qué bonitos son los pies de los que predican el evangelio. Sí, no tengo zapatos ahorita, ¿ok? Pero interesante, ¿verdad? 2 milagros que hizo Jesús. Sanar el ciego, porque antes de ser salvo somos ciegos, necesitamos abrir los ojos y ver el evangelio. Y sanó al cojo, porque Dios quiere que uno traiga el evangelio y que no sea cojo, que sea pues uno que anda predicando el evangelio. ¿Estás conmigo? ¿Entiendes de qué estoy explicando? Vamos a ver otra cosa, ¿verdad?
Estuve pensando yo, ¿cuál era el último milagro que hizo Jesús? ¿Cuál era el último milagro que hizo Jesús? Y yo investigué y yo lo hallé. Y era en Juan 18:10. En Juan 18:10, Jesús sanó a un hombre que era, pues, romano, que era, bueno, uno en contra de él. Y este hombre se llamaba, Malco. Aquí tenemos el milagro que Jesús hizo a Malco. Y está en Lucas 22. Vamos a Lucas 22. Voy a leer lo que pasó aquí. Y para mí es muy interesante. Su último, bueno, no era su último milagro, era su último milagro antes de morir. Porque cuando hablamos del último milagro de Jesús, tenemos que hablar de último milagro antes de morir, último milagro después de morir. ¿Ok? Después de resucitar, lo siento, después de resucitar. Pero antes de dormir, ¿cuál era el último milagro de Jesús? Aquí en Lucas 22, 47 hasta 51. Tiene que hacer algo con uno que se llamaba Malco. Y ahí leímos. Y estando él, Jesús, aún hablando, y aquí una multitud, y él que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al hijo de hombre? Y viendo los de en derredor de él lo que iba a suceder, le dijeron, Señor, ¿heriremos con espada? Bueno, sabemos que Pedro era uno de esos. Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote. Sabemos que era Pedro. Y le quitó la oreja derecha. Y respondiendo Jesús dijo, dejad hasta aquí. Y tocando su oreja, le sanó. El último milagro antes de morir de Jesús era sanar la oreja de Malco, que era cortada, él lo sanó. ¿Qué significa esto espiritualmente? Para ser salvo tenemos que escuchar, tenemos que oír la prédica del Evangelio. Eso es bíblico. Ahora, yo tengo que decir eso porque hoy en día vivimos en un tiempo de mucha apostasía. Hay gente en este mundo que yo he conocido, pastores, que pienso yo ni son salvos. Porque ellos andan diciendo, tú no tienes que saber nada del Evangelio para ser salvo. ¿Cuántas veces que he escuchado yo un pastor diciendo, no tiene que escuchar la prédica del Evangelio para ser salvo, esto no importa. Para ser salvo solo ore conmigo y tú vas al cielo. Ya no importa si tú escuchas ni entiendes el Evangelio o no. ¿Quiénes son? No son de Dios. Porque la Biblia claramente nos enseña que para ser salvo uno tiene que escuchar la prédica del Evangelio. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 10, versículo 17. Yo no entiendo cómo hablan hoy en día gente que dicen que son pastores, como si fueran perdidos, que no saben nada. Porque la Biblia claramente enseña, tú tienes que escuchar la prédica, como hemos leído en Romanos 10, ¿verdad? Uno tiene que venir enviado para predicar y uno tiene que oír. Y aquí dice Romanos 10, 17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nadie puede ser salvo hasta que uno viene predicando el Evangelio. Y ellos deben entender, verlo, escuchar o oírlo y aceptarlo por la fe. Así es que enseña la Biblia. Pero hoy en día tenemos gente que dice que son predicadores, que dicen, no tiene que entender nada para ser salvo. Ni leen la Biblia. Pienso que sí, no leen. Entonces yo veo, mirando los milagros de Jesús, me pone a pensar en el Evangelio, porque el primer milagro es de sangre. Y bueno, el Evangelio habla de la sangre derramada de Cristo. Segundo, habla de sanar
el qué, el, ¿cómo es la palabra que busca? El ciego. Otro es el cojo y otro es la oreja. Bueno, tenemos que huir. Vamos a Efesios. La Biblia claramente enseña que tú tienes que oír la prédica del Evangelio antes que puedes ser convertido. Mateo 13:15, hemos leído, ¿verdad? Pero Efesios 1:13, mire lo que dice. En el cual también confiasteis, ¿ok? Confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Según la palabra de Dios, uno tiene que oír el Evangelio para confiar en el Evangelio. ¿Cómo puedes confiar en algo que nunca has escuchado? Pues es lógico, ¿verdad? Pero muchos hoy en día que dicen que son cristianos andan diciendo, no, la prédica del Evangelio no importa. Si tú quieres ser salvo, pídele salvación de Dios y Él te da. ¿Sin? ¿Aparte del Evangelio? No. Sanó la oreja. Y esto es mostrando, no, de oreja tienen que escuchar todos para ser salvos. Entonces yo predico el Evangelio. Siempre sigo yo predicando el Evangelio. Entonces, primer milagro, agua a vino. Otros dos dentro de Jerusalén, sanar el ciego, sanar el cojo. Y miramos el último antes de morir, sanar, ¿qué? Uno que tenía su oreja cortada para que él pudiera oír. Después de resucitar, o sea, después de morir, ¿hizo otro milagro Jesús? Claro. Yo veo la resurrección de Jesús como uno de los más grandes milagros de Jesús. Vamos a Juan, capítulo 10. Y hoy en día miramos a Cristo resucitado. Él tenía poder resucitar de entre los muertos. Y Juan 10:17 dice, por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie la quita de mí, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús dijo, mire, yo tengo el poder resucitar de los muertos. Bueno, el Evangelio es cómo Cristo murió por nuestros pecados y se resucitó. Y fue sepultado y resucitó. Entonces, esto es el Evangelio. Mirando los milagros de Jesús, me pone a pensar en el Evangelio. ¿Qué tal? ¿Usted también? Espero que sí. Pero, ¿es este el último milagro que Jesús hizo? Resucitó y ya está en el cielo y ya hasta ahí va los milagros de Jesús. Pienso que no. Pienso que hasta hoy miramos que los milagros de Dios continúan individualmente a cada persona que viene a Cristo. Porque yo veo que cuando uno acepta a Cristo, un milagro pasa. Ya son una nueva criatura. Vamos a Juan capítulo 1 y quiero hablar de nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo, dice la Biblia, y nacer de nuevo es otro milagro de Jesús. Amén. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombres, sino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es menester nacer otra vez. Tienes que nacer de nuevo. Y esto no es algo que nosotros podemos hacer de nosotros mismos. Eso es algo que pasa cuando aceptamos por fe el Evangelio.
aceptamos Cristo y su sangre, somos nacidos de nuevo, espiritualmente, y eso es un milagro. Y hasta el apóstol Pablo nos explica en 1 de Corintios 4, 1 de Corintios 4:15, ¿cómo viene este nacimiento nuevo? ¿Cómo es que nacemos de nuevo? Nacemos, ¿es correcto decir? ¿Cómo que nazcamos? Bueno, a veces la palabra me escapa en español, pero ¿cómo es que podemos ser nacidos de nuevo? 1 de Corintios 4:15 dice Pablo, porque aunque tengas 10,000 años en Cristo, sin embargo no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. No necesito nada, gracias. Entonces, engendrado por el Evangelio. Engendrado por el Evangelio. Nacer otra vez. Yo tengo 3 hijos, bueno, 4, uno está en el cielo. 3 hijos que yo engendré. Pues son un milagros para mí, mis niños, que Dios me había dado. Cuando Dios me hizo un hijo de Dios por la fe, ¿sabes qué? Estoy engendrado, estoy nacido de nuevo. Es un milagro. Y es un milagro que puede pasar en tu vida también si tú no eres salvo. Quiero leer 2 de Timoteo. Ve que la importancia es el Evangelio. Quiero leer 2 de Timoteo 1:10. 2 de Timoteo 1:10. Y aquí leímos. Mas ahora es manifestada por la manifestación de nuestro Salvador Cristo Jesús, el cual verdaderamente destruyó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La resurrección es parte del Evangelio. La resurrección es un milagro. Y los milagros de Jesús nos pone a pensar en el Evangelio. Mostrando Jesús de su Evangelio por medio de sus milagros que él hizo. Romanos 1:17. Este versículo dice, hablando el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también el Evangelio. Entonces, salvación por medio del Evangelio. Cuando somos salvos es un milagro, porque milagrosamente Dios nos salva y nos da el nuevo nacimiento. Y somos nueva criatura, dice la Biblia. Y está sellado el Espíritu Santo adentro de nosotros. Hablo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Dónde se encuentra en la Biblia? 1 de Corintios 15, 1-4. Y 1 de Corintios 15, 1-4, el Evangelio es, versículo 3 hasta 4. Como Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿Cómo murió Cristo? Por derramar su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Todo es como Cristo murió, derramando su sangre, y fue sepultado y resucitó. Pero para ser salvo uno tiene que oír. Tiene que tener los ojos abiertos para ver. Después de entenderlo y creerlo, son salvos. Hechos o Actos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Fe en qué? ¿En qué debemos poner la fe? Romanos 3:25, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre. ¿Tienes puesta tu fe en la sangre de Cristo? Es la sangre que salva. El primer milagro de Jesús era cambiar agua a vino, tipo de sangre. La sangre de Cristo fue derramada para nosotros, para hacer expiación. Y Dios quiere que pongamos nuestra fe, que recibimos por fe su salvación. Romanos 5:11 dice
Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Hizo todo Cristo para salvarnos. Y en sus milagros nos pone a pensar en eso. Debemos tener los ojos abiertos. Tenemos que tener las orejas o los oídos abiertos. Tenemos que escuchar uno enviado, viniendo con el Evangelio, predicándolo. Y debemos entender y aceptar. ¿Eres salvo? Cuando somos salvos tenemos la salvación. Vamos a Juan 10. Juan 10, 27. Juan capítulo 10, versículo 27. Jesús dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán por siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Un milagro. Cuando somos salvos, nos dio Dios vida eterna. No se pierda, porque vida eterna es vida por toda la eternidad. Y cuando tenemos esto, ¿qué tenemos? Bueno, como Cristo tenía vida eterna y resucitó, significa que nosotros vamos a resucitar y ir al cielo con Cristo cuando Él viene. Segundo de Corintios 4:14 dice eso. Entonces los milagros de Dios no terminaron. Es un milagro cuando aceptamos a Él y nos hace otra criatura. Para aún más hay otro milagro en el futuro que viene que se llama el rapto. El rapto es resurrección. Y como Él había resucitado, uno de sus milagros, Él va a resucitar nosotros que somos salvos. Otro milagro por Jesús. Segundo de Corintios 4:14. Estando cierto que Él que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará por Jesús y nos presentará con vosotros. Sí hay un rapto. Hoy en día hay muchos que dicen, no hay un rapto, no existe rapto, pero sí hay. Y sí viene. Y es otro de los milagros de Jesús. Y si uno quiere negar los milagros, pues es asunto de ellos. Yo no, yo lo acepto. Dice en 1 de Tesalonicenses 4:13, pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duerman, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Cristo. Su cuerpo está en el sepulcro, pues descansando, el alma en el cielo, los que son salvos. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Milagro. Primero. Después nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados. El arrebatamiento, el rapto. Y las nubes al recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. El milagro más grande que todos es futuro. Era milagro que Cristo resucitó, pero será un milagro más grande cuando Él resucitará toda la iglesia, los que son muertos y los que todavía vivos. Y yo quiero ser vivo cuando Él viene a rapto. Amén. Entonces esto es mi mensaje que quería compartir. Los milagros de Jesús nos pone a pensar en ¿qué? En el Evangelio. Primero era cambiar agua a ¿qué? Vino. Vino es un tipo de sangre. El Evangelio es de la sangre de Cristo derramado. Él es nuestro sacrificio, hecho una sola vez. Eso es importante entender.
2 milagros en Jerusalén. Uno ciego, abierto. Para ser salvo, tiene que tener sus ojos abiertos. Y el cojo sanado, enviado. Dios quiere enviar gente a predicar. Si tú eres un cristiano, debes predicar el evangelio a otros. Hace poco hablé por teléfono con un hermano en Cristo. Él era muy gozoso porque él ganó varios a Cristo por el teléfono. Y estaba regocijando. Y yo dije, mire qué bonito tus pies, hermano. Como dice la Biblia. Ya no eres cojo espiritualmente, ya estás yendo con el evangelio predicando. Gloria a Dios. Pero miramos también la oreja sanada. Debemos tener los oídos abiertos. Antes que pueda ser salvo, tiene que oír el evangelio. Yo presenté el evangelio. Hoy quiero saber, ¿eres salvo? Podemos ver la resurrección y cómo es un gran milagro la resurrección de Jesús. ¿Y qué tal que Cristo viene otra vez para hacer una resurrección más grande? ¿Eres salvo? ¿Irás tú? Voy a terminar con esto. Cuando estuve en Israel, yo fui a la tumba de Cristo. Bueno, hay 2 lugares en Israel que dicen que es el lugar donde Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Uno se llama la iglesia santa del sepulcro, o la iglesia del sepulcro santo, o algo así. Pero este lugar, para mí no es. Este lugar tiene problemas. Pero el otro lugar es el huerto, o sea, el jardín de donde está la tumba de Cristo. Y allí, muy cerca, hay lo que se llama el monte de la calavera. Calavera es eso, ¿verdad? Y dice Skull Hill en inglés. En español, donde Cristo había muerto, estaba en un lugar que se llamaba Golgata o Calvario, lugar de la calavera. Ahí está. Y muy cerca de allí puedes caminar y ahí está la tumba de Cristo. Y entre donde Él murió y donde Él fue sepultado y resucitó, hay un lugar donde ellos imprimieron, ¿qué? Uvas. Qué raro que aquí Cristo murió, aquí resucitó. Y entre los dos, aquí nos recuerda de uvas, de sangre. Nos pone a pensar en el primer milagro que hizo Jesús. Para mí nos enseña que cuando predicamos el evangelio, nunca debemos olvidar predicar la sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, cuando yo predico el evangelio, yo predico así. Cristo murió derramando su sangre. Fue sepultado y resucitó. Ahora está en el cielo y Él está pidiendo a todos venir a Él y confiar en su sangre que Él derramó su sepultura y su resurrección para ser salvos. Me pone a pensar los milagros de Cristo y en el evangelio. Pregunta, ¿eres salvo? Si tú eres salvo, pues no seas cojo espiritual. Vaya, vete caminando, corriendo. Corre a llevar el evangelio a los demás, porque Cristo viene pronto con su último milagro, el rapto, para llevarnos al cielo. ¿Has ganado a alguien a Cristo? Si no, ¿por qué? Porque ya es tiempo. Gracias por ver mi mensaje. Fui un poco más largo en español que en inglés, pero espero que fue una bendición. Nos vemos, hermanos, el otro, si Dios permite. Y bueno, espero que pronto viene el Señor. Pero antes que venga, quiero ser fiel en predicar el evangelio de la sangre, sepultura, resurrección de Jesucristo por nuestros pecados. Él murió por mí. Venga a Cristo Jesús. Abre tus oídos. Abre tus ojos. Escuche a lo que Cristo dice y acéptalo por fe. Dios te bendiga. Nos vemos. Adiós.